Admitir a Daniela Fernanda Salces, que está ahí esperando ser admitida. Somos un total de 21 participantes, así que mínimamente vamos a tener algo de 18 cámaras por ahí. A ver, vamos a ver dónde están todos. Bueno, debe estar un poco lento esto, por eso no nos está dando. Ya, ahí va. Muy bien, excelente. Ahora sí, ayúdense a encontrarse, por favor, ¿ya? Abigail Segarra Castro, ¿dónde está? Salude, por favor. Buen día, su cámara, que no la veo. No está activada. Tiene que encenderla, por favor. Es que no la veo ahí A un ladito. Ah, ahora sí, ya. sí. Veo. Perfecto. Ya, Ana Paola Lacoa. Salude, por favor, buen día. Buen día, Licen, presente. ¿Cómo está? ¿Usted está con su cámara encendida? Pregunto. Sí, Licen. ¿No me ve? Ahora sí, recién me apareció allá arriba. No me ve, dicen, y recién están prendiendo su cámara. Daniel No, Kisber, es por que favor. se me desconecta, Licen. Seguro, seguro que sí. Buen día, Daniel Kisber Flores, ¿dónde está? Salude, por favor. Daniel Kisber a la 1. Daniel Kisber a las 2. Y adiós. Daniela Fernanda Salces está por ahí conectada, por favor, salude, buen día. Licen, buen día. Ahorita, Licen, estoy cepillándome los dientes. No, pues, ya tiene que estar lista para su clase, por favor, máximo es Ya, 7:10 2 minutos. y estamos entrando inclusive 7:15, creo, al inicio de la sesión. Habilite cámara, por favor, si no ya sabe cuál es el camino que va a seguir. El señor Elenzosa está allá arriba, buen día, muchas gracias por encender la cámara. Estaura Arlena Estaura, ¿dónde está? Buen día. Presente, Licen. Su camarita, ¿por dónde anda que no la veo hasta ahora? Yo le dije que está Usted, mal mi cámara. usted es la que está justificando, ya no se preocupe, vemos por ahí una hermosa rosa. Gracias. Ok, Franco Meriles Pons, ¿dónde está Franco? Ya lo veo levantando la mano, muy bien, excelente. A mí no me nombró, no me vaya a poner falta, Daisy Flores. No se preocupe, por favor. En realidad solamente estamos viendo el tema de las cámaras, pero ya que está hablando ya. de sí, la veo. Allá está, ya la vi, no se preocupe. Franklin González, camarita, ¿dónde está? Buen día, salude, por favor. Franklin González a las 2, buen día, salude, por favor. Y Franklin González a las 3. Se fue al agua. Gustavo Morón. Licen está saludando ahí, Franklin González. Ay, pero ¿por qué no me habla, pues? No sé. Ok, bueno, está ahí, más bien, por eso les pongo la pantalla para que ustedes me ayuden. No sé si lo voté, vuelve a entrar, por favor. Jacqueline, Giovanni, ahí está Franklin recién saludando. Franco, perdón. Jacqueline Morón. Presente, Jacqueline López, ¿dónde está? ¿Cuál Buen es? día. Salude. Buen día, Licen. Presente. Usted me sale con un numerito, ya no importa. José Alberto Clavijo, ¿está? Muy bien, excelente. José Marcos Becerra, ¿está? Presente, doctor, presente y firme, buen día. Buen día, muy bien, excelente. Gusto verlos a todos temprano con ese ánimo. María Carolina Rivero. Presente, Licen. Buen día, buen día. A ver, ¿dónde más? ¿Quién está por ahí? La señora Marta Gabriela está con su cámara. Máximo Mercado está con cámara encendida. Allá arriba lo veo, muy bien, excelente. Percy Pérez, ¿cuál es el señor Percy Pérez? Presente, Licen. ¿En qué es de su camarita, estimado caballero, que no lo veo? Pasa que estoy en un mal ángulo, miren, le muestro, no se ve mi cara porque la ventana está justo detrás. O sea que está contra luz, no importa, déjela así Y es una encendida, máquina de por favor. escritorio, no la puedo mover. Esa luz nos va a iluminar a todos, usted no la quite nada más.
Bien, tengo dos usuarios desconocidos. ¿Quiénes serán, no? ¿Se pueden identificar, por favor? Buen día, Lisa. Soy Karen Salazar. Estoy con la cámara aquí. Ya, muy bien, perfecto. ¿Quién será el otro usuario desconocido? ¿Nos ayudan, por favor? ¿Como el usuario desconocido? Sí. Porque ingresé por... A un costado me sale como usuario desconocido y en su fotografía o en su cámara me sale su nombre. Desconozco los motivos. ¿Quién será el otro usuario desconocido? ¿Se puede reconocer, por favor? Mientras admitimos a dos personas más, tenemos a Franklin González, tenemos a Daniel Quispe. Allá está Daniel Quispe, ¿cómo está? Buenos días. No se olvide, por favor, mantener la cámara encendida. Sí, Elise, ¿cómo está? Buenas tardes. Para Franklin también, por favor, Franklin González. ¿Dónde está? Buen día. Tienen que habilitar cámara, ya saben cómo soy. Si no les gusta la materia, por favor, ya saben que pueden dar un paso al costado. Vilma Tapia Escalera, ¿dónde está Vilma? Aquí, Licen, me veo en la cámara. Oh, excelente, muy bien, se ve muy bien. Jimena Marcela Benavides. Buen día, profesor. Sí, ¿usted es? Franklin. Es que estoy conduciendo no, pues, señor Franklin, va a ocasionar un problema ya. Apague su cámara, por favor, no quiero ver el accidente. Ya. Deme 2 minutos y ya estoy. Gracias. A un lugar adecuado, por favor, y enciende su cámara. Conduzca tranquilo. Gracias, muy gentil. Ya, ¿quién nos falta? Yasmín Canira Robles. Presente. Buen día. Muy bien, perfecto. Bien, chicos, muchas gracias por encender las cámaras. Vamos a continuar con pues la muerte, ¿no? El fin de la personalidad, el fin de la personalidad. Ya sabemos que existen dos tipos de personas, ¿no es cierto? Entre personas naturales de carne y hueso, así como nosotros lo somos, y también existen pues las personas colectivas. Las personas naturales como nosotros, sí, efectivamente tenemos ese proceso en el cese de nuestras funciones vitales. ¿Qué es la muerte? Es el cese de nuestras funciones vitales, ¿no? En nuestro caso, como personas naturales, tenemos dos clases de muerte. Por un lado, está la muerte presunta y por otro lado está la muerte natural. ¿Cuándo hablamos nosotros de una muerte natural? Una muerte natural es o real, ¿no es cierto? Natural o real. Es cuando nosotros tenemos certeza de que la persona ha dejado de existir. ¿Y cómo tenemos esa certeza? La tenemos porque hay un cadáver, ¿no? Hay un cadáver el cual vamos a velar, hay un cadáver el cual vamos a enterrar y vamos a rezar, ¿correcto? O si no, en su defecto, pues ese cadáver no necesariamente es velado en ocasiones, peor con el tema de la pandemia, pues este cadáver puede ser directamente cremado y te van a dar, ¿no es cierto?, las cenizas de la cremación, de los restos mortales, para que tú los puedas, si quieres conservar a título de recuerdo, los puedas esparcir en el viento, o lo llevas al lago Titicaca, o de repente al río Piray, ¿no? Entonces, esa es una muerte real, esa es una muerte natural, donde existe esa certeza, donde hay un cuerpo, donde hay, pues, ni la más remota idea de que estemos cometiendo un error. Ahora, ¿cuál es la muerte presunta? Cuando nosotros hablamos de la muerte presunta, en realidad es otro tipo, ¿no es cierto? Es otro tipo de muerte. Presunta bajo el entendido de que es una presunción legal, ¿no? ¿Alguien tiene idea de qué es una presunción legal? Pregunto. ¿Ideas? ¿Qué será presunción? Es un supuesto. Un supuesto. Ya. ¿Y cómo llegamos a ese supuesto? Con imaginación, pensando. Bien, ¿qué quiere decir eso? Por la desaparición de la persona. Cuando pasan los 5 años de la persona desaparecida. Ya, muy bien, están persona recordando. desaparece, pero sin ningún motivo, digamos. No hay la justificación de decir por qué se ha perdido. Ya, ¿y desaparición y ausencia? ¿Desaparición y ausencia será lo mismo? No.
A ver, ¿cuál es la diferencia? Porque el código, les comento que en ocasiones medio que entremezcla las denominaciones. Por el tiempo, licenciado, para que una persona sea considerada desaparecida, creo que tienen que pasar 5 años. Ya, muy bien, excelente. Entonces, sí. Perdón, ya se escucha mejor. No, le cuento que no. Tiene que cambiar nomás a un audífono. Mira, yo generalmente para no estar gritando como loco, me pongo el audífono y con eso estoy tranquilo y así no hay el eco incluso para ustedes. Bien, entonces, cuando hablamos de la muerte presunta, está el tema de por un lado, que es una presunción. Una presunción es un ejercicio mental, ¿no? Donde en base a ciertos hechos que te son conocidos, yo puedo llegar a asegurar y establecer, pues, la existencia de ciertos hechos que desconozco, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, no vayan a pensar que nos vamos a quedar así. Antes vamos a admitir a José Marcos Becerra. Bien. El ejemplo que vamos a manejar es el siguiente, ¿no? Yo estoy ahí en la puerta de mi casa, acabo de trasladarme, soy nuevo en el barrio y de repente veo pasar a 2 niños con mandil, ¿no? Pasan 3 minutos más, pasan otros 2 niños con mandil. Y en 1 minuto más pasan 5 niños con mandil, ¿no? Y así van pasando los niños con mandil ya muy frecuentemente. Entonces, ¿qué voy a yo presumir? Voy a presumir que cerca de mi casa hay una escuela, ¿correcto? Eso es una presunción. Estamos yendo desde lo más básico. En el mundo del derecho tenemos 2 tipos de presunciones, que también forman parte, por si acaso, de los medios probatorios. ¿De qué tipo de presunciones estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de aquellas que son de carácter iure et de jure y juris tantum. Yo siempre lo reviso, siempre lo miro, pese a que soy profesor. A veces tengo la duda de cómo se escribe esto, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es googlearlo. Iure et de jure es... permítanme, voy a traer la pizarrita para escribírselos, ¿sí? Pero pueden estar googleando para ver cómo se escribe. ¿Cómo era el nombre? Iure et de jure. Ah, sí. Mejor lo deleteamos y nos evitamos el tema de estar compartiendo la pantalla. Iure et de jure, bueno, supuestamente es la I latina, U-R-E, jure, ¿no? I latina, U-R-E, et, la palabra E con la T, la letra E con la T. De, sin ningún problema, y jure, pues, como suena, como al principio. Se me borró aquí. Eso sería iure et de jure. ¿Qué significa una presunción de carácter iure et de jure? Una presunción de carácter iure et de jure es una que no admite contradicción, ¿no? Eso se presume y pase lo que pase, no se va a modificar. Por ejemplo, aquella que dice que todos nosotros conocemos la ley, pero a especialidad, ¿no? Por eso es que tú no puedes decir, ¡ay, yo no sabía! No, no existe el yo no sabía. Tú cuando abres tu oficina, vas al servicio de impuestos, te dan unas hojitas, antes ni hojitas te daban. Y ya abrías tu oficina y la pasabas ahí, pues, qué sé yo, trabajando, ¿no? Y de la nada vienen del Servicio de Impuestos Nacionales. A ver, señor, su talonario, aquí está. A ver, ha presentado sus declaraciones juradas. ¿Cuáles, perdón? ¿Si no? Pues, ¿cómo que cuáles, señor? El 200, el 400, sus obligaciones tributarias está en la ley y usted es abogado incluso. ¿Qué le pasa? No sabía el señor. No, señor, aquí no hay el no sabía. Multa. ¿No? Así de simple y sencillo es. El único caso es del yo no sabía, es el error de prohibición, que ya seguramente en algún momento se los he ejemplificado. Que venga una persona del Uruguay, acá a Bolivia, y que esté sacando su puchito de marihuana. Te vendo un hito si quieres, porque a mí me cuesta, hermano. Te vendo si quieres. Y te esté vendiendo, comercializando, cosa de que allá la marihuana ha sido legalizada, ¿no es cierto? Entonces, que pillemos así al tipo, con, no sé, pues fumando o vendiendo. Sí, él va a poder decir en un inicio, citar el error de prohibición bajo el entendido de decir, yo no sabía,
¿no? Muy bien, pero eso igual es por un tiempo limitado, porque si la persona ya está viviendo aquí 2, 3 semanas, ¿cómo no va a saber pues eso, que en nuestro país es total y completamente prohibido? ¿No? Muy bien. Entonces, hay esa presunción legal de carácter jure et de jure, que significa que esa presunción no admite contradicción. La otra presunción es de carácter iuris tantum. Y esta no tiene mucha complejidad en su escritura, ¿no? Iuris, I-U-R-I-S, todas latinas. Tantum, la primera con N y la última con M de Marco. Vamos a admitir a un usuario desconocido que anda por ahí bailando. No sabemos ni quién es porque nos sale usuario desconocido, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Entonces, fíjense ustedes. En este caso estamos hablando de que esta otra clase de presunción legal pues es distinta. Porque esta otra clase de presunción legal va a ser válida mientras no se demuestre lo contrario. Ejemplo, la presunción de inocencia. Ejemplo, aquella que dice, ¿no? El esposo de la mujer o el hijo de la mujer tiene por padre al esposo de la mujer, ¿no? El hijo de la mujer tiene por padre al esposo de ella, ¿no? Es una presunción de carácter juris tantum, o sea, la ley así lo establece, esperemos que no sea un achacadito, ¿no es cierto? Pero en cualquier momento pues se puede demostrar y eso puede cambiar. Esa es una presunción de carácter juris tantum, es decir, es válida mientras no se demuestre lo contrario. Y hay un montón de presunciones juris tantum, las que son más difíciles de encontrar son pues las de carácter jure de jure. Ahora, la presunción de muerte es de carácter juris tantum. O sea que la persona se va a considerar muerta mediante una resolución judicial, un proceso voluntario, ¿no? Mientras no se logre comprobar que ella sí estaba con vida, retorne, aparezca, ¿no? Y bueno, para una declaración de ausencia puede que tengamos que seguir con un cierto orden, como también puede que no tengamos que seguir con ningún orden, ¿no? ¿A qué nos referimos? Primero está la declaración de ausencia. Decíamos que desaparición no es lo mismo que ausencia. ¿Alguien sabe las diferencias? ¿Será lo mismo ausencia que desaparición? Bueno, por lo visto están un poco callados, no sé qué pasa con ustedes, pero igual, lo vamos a explicar. Una desaparición es cuando la persona, pues, hemos perdido contacto con los lugares donde ella generalmente frecuentaba. La persona no es habida en los lugares donde generalmente estaba, su casa, su trabajo, el bar donde iba habitualmente o la cancha de fútbol, qué sé yo, ¿no? Entonces la persona está desaparecida. Cuando nosotros hablamos de ausencia es distinto, ¿no? Por ejemplo, que todos nosotros vayamos a un evento al estadio Tahuichi Aguilera y de repente hay alguien que está ausente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Debería estar ahí con todos nosotros, es más, lo han visto entrar, pero a la hora de la hora lo buscamos y no lo encontramos. Hay una película muy interesante, se la recomiendo, es un poco antigüita, es plan de vuelo, titula, ¿no? Donde una madre que queda viuda va con su hijita en el avión, son los primeros en subir, ella está con su niña ahí sentada, se toma unos tranquilizantes y luego cuando despierta pues desaparece. Y nadie ha visto a la niña, o sea que es una trama muy interesante. La única que sabía que estaba ahí era la madre, pero con tantos antidepresivos que estaba tomando, pues ya llega a dudar y empieza a creer que está variando, ¿no? Entonces eso es desaparición o es ausencia. Es importante el aclarar bien, pues, esos términos, ¿no? A ver,
A veces se da la declaración de ausencia de acuerdo a lo que establece el Código Civil. ¿Cuándo hay necesidad de solicitar la declaración de ausencia? Bueno, cuando no hay quien se haga cargo de esos bienes que están ahí vacantes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si es mi esposa la que desaparece o la que está ausente, yo no tengo como cónyuge y esposo la necesidad de tramitar una declaración de ausencia para que en 2 años de su desaparición, pues, se haga esa declaración, ¿no? Tendría que ser una persona que no tiene, pues, un familiar así tan cercano en primer grado, ¿no? O hasta segundo grado, para que alguien recién haga el proceso de declaración de ausencia. Pasan los 2 años y se da la declaración de ausencia mediante resolución judicial, proceso voluntario. Aunque no es un requisito para los cónyuges, pues existen ahí efectos tanto personales como patrimoniales a partir de esa resolución, ¿no? Por ejemplo, el vínculo conyugal se mantiene. Sigue vivo, sigue latente el vínculo conyugal, siguen siendo esposos, siguen siendo cónyuges, ¿no? La autoridad paterna o la patria potestad, como quieran llamarla, solamente está en uno solo de los cónyuges, de los progenitores, ¿no? Del que está ahí, presente. El tema de los bienes heredados, sucesorios, bueno, estos pueden entrar en posesión provisional para sus descendientes y causavientes, de acuerdo al orden de concurrencia que establece el artículo 1083 del Código Civil, ¿no? Referente a esa posesión provisional, pues los herederos tienen que dar una fianza de resultas, ¿no? O sea, es una fianza por si el tipo aparece, donde además tienen la obligación, si mal no recuerdo, de una tercera parte ir juntando por si el tipo aparece. Pues que puede reaparecer, no tenemos la certeza, ¿no? Pero muy bien, pasan los 2 años y a partir de ahí están con esa resolución, con esos efectos jurídicos. Para la muerte presunta, no es necesario atravesar por esa declaración de ausencia. La muerte presunta puede declararse de forma directa, ¿no? Sin ningún otro trámite previo. La muerte presunta generalmente es después de que han transcurrido 5 años desde que la persona ha desaparecido, ¿no? 5 años. Ahora, hay plazos distintos. No solamente hay 5 años, pueden ser 3 años y también pueden ser 2 años, ¿no? Por ejemplo, estamos dando ejemplo. ¿Cuándo 2 años? 2 años cuando la persona ha desaparecido en un accidente, ¿no? Por decir algo, están en el vuelo de Malasia, esa aeronave que ha desaparecido se lo tragó no sabemos qué cosa, pero hay un momento exacto en el radar donde la aeronave ha desaparecido con todos sus tripulantes y pasajeros. Entonces, ahí tenemos cierta certeza de en qué momento pudo desaparecer la persona, ¿no? Por lo tanto, ahí no vamos a esperar 5 años. Ahí solamente vamos a esperar 2 años nada más. ¿Ok? Muy bien, vamos adelante. Un ejemplo de 2 años también. 2 años vamos a esperar cuando la persona haya desaparecido en contienda bélica, en guerra, y siempre y cuando se haya firmado un tratado de paz. Un tratado de paz significa un cese de hostilidades, ¿no es cierto? Si la persona no reaparece en los próximos 2 años, puedes tramitar también la declaración de muerte presunta. Ahora, si es que no hay tratado de paz, pero hay un cese de hostilidades, también tienes que esperar, no 2, 3 años a que la persona pues retorne, reaparezca, y de lo contrario, pues también puedes hacer la declaración de la muerte presunta. ¿Cuándo se aplica el tema de los 5 años? Cuando no ha habido guerra, no ha habido contienda, cuando no ha habido ningún accidente, ¿no es cierto? Simple y llanamente la persona, por obra y gracia, pues desapareció de por sí. Sin accidentes, sin eventos, sin nada de eso, ¿no?
Ahí sí tienes que esperar los 5 años para que tú puedas hacer la declaración de la muerte presunta. ¿Cuáles los efectos personales y patrimoniales producto de una declaración de muerte presunta? 1. El vínculo conyugal se extingue. La muerte es una de las formas de extinguir el matrimonio. 2. Esa posesión provisional que tenían los herederos, descendientes y causavientes, pues ahora ya se convierte en una posesión definitiva, ¿no? Ya entra definitivamente en posesión de los bienes sucesorios. Es más, con la declaración de ausencia, si es que la han realizado, se puede pedir incluso la apertura de un testamento cerrado si es que existiese, ¿ya? ¿Qué otro efecto más? Bueno, la patria potestad se sobreentiende que queda nomás con el cónyuge sobreviviente y ya está. El cónyuge sobreviviente supérstite ya tiene la libertad de estado y es más, puede volver a contraer nupcias cuando quiera, en cualquier momento, ¿no? ¿Y qué pasa si la persona reaparece? Digamos que mi esposa desapareció, pasaron los 5 años, yo hice la declaración de la muerte presunta y me vuelvo a casar, ¿no? ¿Qué pasa si ella reaparece? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la norma? Usted estaría en bigamia. ¿Y yo por qué? Pues ¿acaso yo lo provoqué? Ya me han dicho bígamo ya. ¿Se puede quedar con las dos? ¿O no bueno, quisiera, pero no creo que se lleven tan bien. Bien, entonces, no sé, pues no han visto acaso la película de Tom Hanks, El náufrago. Esa película como tiene como principal protagonista pues a una pelota de voleibol que se llamaba Willy. Wilson. Wilson era. ¿No? Entonces, fíjense, ¿no? La magia de la televisión, como él supuestamente en un accidente aéreo, finalmente termina en una isla desierta. Señores, claro, es película, ¿no? Porque en la vida real es casi imposible que una persona pueda sobrevivir sola, ¿no? Siempre necesitamos de los demás, hasta es un tema psicológico, te puedes volver loco. ¿Por qué creen que en las cárceles, ¿no es cierto?, uno de los principales castigos es el aislamiento? No te están pegando, no te están torturando, el daño es total y completamente psicológico, emocional, ¿no? Las personas necesitamos de interrelación, necesariamente. Ahora, fíjense la película. Han debido ver también esos programas de Discovery Channel, Sobreviviendo al Desnudo, tipos bien plantados que tienen título de militares o que tienen experiencia en sobrevivir y todo lo demás. En 21 días quedan hechos pomada los que logran terminar el reto y pierden entre 7 a 8 kilos, ¿no es cierto? Y es más, si les pica algo, pues hasta tienen que abandonar, ¿no es cierto?, la competencia. Ahí en la película de Tom Hanks el tipo tenía un problema con la muela y supuestamente se la vuela con una patineta de hielo, ¿no es cierto?, con una de esas navajas. No, se moría, pues, una infección al tiro, somos tan delicados nosotros. Peor los gringos que están acostumbrados a tantos medicamentos, todavía nosotros podríamos decir un poco, cualquier cosa no nos hace daño normalmente, ¿no? Pero bueno, fíjense, es una ficción. El tipo cuando vuelve a su casa, su mujer ya está casado, ¿no es cierto?, con otra persona, y lo único que termina llevándose ahí, además de las lágrimas y demás, es el auto. No sé, pues yo me hubiera llevado algo más, pero no importa, él solamente se llevó el auto y ya está. Es uno de los pocos casos donde el segundo matrimonio es el que es válido, ¿no? Porque después, si yo estoy casado y hago unas maniobras y vuelvo a casarme sin divorciarme, el primer matrimonio siempre va a ser el válido y el segundo va a ser el nulo. Pero en este caso, como ha sido producto de una muerte, de una declaración judicial con una muerte presunta, pues el segundo matrimonio es el válido, ¿no? Se le tienen que devolver sus cosas en el estado en el que se encuentre. Sí, teníamos alguna pregunta por ahí, adelante. Sí, era lo que justamente iba a decir, creo, si aparece el esposo, que ya no sería el esposo, el tema de los bienes ya no le corresponde nada, entonces, ¿no? No, le corresponden los que eran siempre de él, los que están ahí dentro de la comunidad de gananciales, pero con la salvedad de que se lo van a devolver en el estado en que esté, lo que haya, como quien dice. Lo que haya, bueno, eso se devuelve, y lo que no hay, ni modo, se fregó.
perdió todo, ¿no? Lamentablemente es una situación muy complicada que espero no les toque vivir a ninguno de ustedes, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Bien, perfecto. Entonces, esta muerte presunta es mediante proceso voluntario, va a salir una sentencia judicial, la misma que tiene que llevarse al servicio departamental del registro cívico para realizar la cancelación tanto de la partida de matrimonio como la emisión del certificado de defunción. La fecha aproximada que se va a colocar ahí, pues de forma convencional lo va a establecer el juez en su sentencia. Ya verá si lo relaciona al tema si hubo un accidente, si hubo un tratado de paz, si todavía están en cese de hostilidades sin tratado de paz. El juez lo va a poner ahí tentativamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con las personas colectivas? ¿Las personas colectivas mueren? ¿Qué dicen? Se extingue. ¿O muere? Se extingue, ¿no? Hay una especie de disolución, ¿no? Las personas colectivas no mueren, son disueltas mediante, puede ser un procedimiento común, es decir, ellos han puesto como plazo de validez o duración de 40 años. El día de ayer trajeron uno por aquí, decía 99 años, qué sé yo. Y una vez que se cumple pues ese plazo, pues los socios se juntan o los herederos de los socios que ya son nuevos socios para ver si van a dar continuidad, una ampliación, ¿no es cierto?, a su vigencia y duración o si finalmente pues se va a proceder a su disolución, ¿no? Se disuelven, ya sea por el plazo establecido, ya sea por decisión pues de los socios o de repente porque ha entrado en una etapa de quiebra y liquidación, ¿no? Con eso terminamos todo lo referente a lo que es la materia de Civil 1, tema de personas. Vamos a la materia de Civil 2. Entonces pueden colocar ahí Civil 2, derechos reales. Vamos a empezar con una definición que seguramente la hemos dado cuando hablábamos un poquito de los derechos patrimoniales, ¿no? ¿Qué es un derecho real? Algunos de ustedes ya están llevando además la materia de derechos reales o ya la han llevado. ¿Recuerdan qué es un derecho real? ¿Ideas? Son bienes muebles e inmuebles, doctor. Ya, muy bien. ¿Tiene relación con eso? ¿Alguna otra apreciación por ahí? Es un poder que ejerce una persona sobre alguna cosa también. Ya, perfecto. Entonces vamos con la definición. Un derecho real es aquel poder jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien. Y la relación que existe con el resto de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Pasa que, imagínense qué tan absurdo sería que la ley solamente pues regule una relación entre persona y cosa, ¿no? Por eso no podemos dejar incompleto nuestro concepto. Sí, relación jurídica que existe o poder jurídico que tiene una persona sobre una cosa, pero también tiene que ver con el resto de las personas que no están pues en poder de este bien. Ahora, tenemos distintas clasificaciones referentes a los bienes. Lo van a encontrar, por ejemplo, en el artículo 74, 75, pues del Código Civil. A ver, vamos a ver. Aquí está.
Bueno, entre esa clasificación, por ejemplo, tenemos lo que serían pues los bienes materiales, los bienes inmateriales, los bienes fungibles, los bienes no fungibles, los bienes consumibles, los bienes no consumibles, los bienes divisibles, los bienes no divisibles, ¿no? Los muebles, los inmuebles. Ahora, vamos a dar primero un concepto de lo que sería, pues, un bien y de lo que sería una cosa. ¿Alguno de ustedes me puede dar la diferencia entre un bien y cosa? Podría ser que un bien es un patrimonio, puede ser, y una cosa es simplemente algo como esto. No sé si estoy errado. A ver, muéstrame ese como esto. ¿Qué era el como esto? Una calculadora, digamos, ¿no? Y un bien quizás podría ser un patrimonio, puede ser. Muy bien, ya. Me dice por favor dónde la va a dejar esa calculadora para que yo la vaya a recoger toda vez que para usted no tiene ningún valor. Aquí necesito una, se lo llevo a mi calculadora. Bien, ¿cómo es la figura? En un concepto restringido, por cierto, vamos a establecer pues que cosa es todo aquello que se encuentra fuera del comercio humano y que casi no tiene pues prácticamente ninguna utilidad. Por ejemplo, un vaso desechable que esté usado. Por ejemplo, las piedritas que pueden encontrar ahí tiradas en la calle. Eso es una cosa. Ahora, sin embargo, hay un concepto de cosa en el sentido amplio, ¿no? En el sentido amplio, el lato sensu, el otro es el stricto sensu, ¿no? En el sentido amplio, se entiende a cosa y se le da el significado de bien. ¿Qué es el bien? Es pues todo aquel que es susceptible de comercialización y que tiene una utilidad y un valor patrimonial. Bueno, entre ellos, ¿qué podemos encontrar? Pues todo lo que tienen ustedes por ahí. Esa calculadora es un bien. Los audífonos que están puestos, pues es un bien, ¿no? La ropa que tienen puesta, pues es un bien. La casa que están habitando también es un bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es considerado bien? Porque, uno, es susceptible de comercialización y dos, porque tiene una utilidad y por lo tanto un valor patrimonial. Un vaso desechable usado, ¿quién quisiera comprar? ¿No? Técnicamente, pues nadie. Peor ahora con la pandemia. Nadie va a querer comprar un vaso así utilizado. Se convierte en cosa. Necesariamente tenemos que poner un capítulo sobre lo que es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Ideas, escucho. ¿Quién nos puede dar un concepto, alguna noción de la que comprendemos? ¿Qué es un patrimonio? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función que tiene? Dice. Sí. ¿Qué fue? Conjunto de bienes que tiene una persona. Ya. Adelante, señor Eli. Muy buenos días. Buen día. Patrimonio, desde mi punto de vista, son todos los bienes
que son de mi propiedad, no todos los bienes que tengo, porque puedo tener bienes que lo puedo deber. Entonces, contablemente, por ejemplo, es activo menos pasivo, eso es patrimonio, ¿no? Pero sencillamente patrimonio son todas las cosas que es de mi propiedad. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre el patrimonio? Sí, complementando. Sí, el patrimonio vendría a ser un bien, ¿no? Que tiene una utilidad económica y que puede ser comerciable, por supuesto. Muy bien, Jimenita, Marcela Benavides, sabemos que la escuchamos ahí a lo lejos, desde el más allá, pero a ver, la escuchamos, por favor, escúchenla. Gracias, Lisa, lo siento. Es también este conjunto que genera a la persona derechos y obligaciones. Eso quería complementar. Muy bien, excelente, ¿no? Bien, estamos con muy buena base, ¿no? En realidad, cuando hablamos de un patrimonio, pues estamos hablando de todo aquel que le es perteneciente a una persona entre activos y pasivos, ¿no? Entre activos y pasivos. El patrimonio está compuesto, pues, por cuestiones, qué sé yo, el hecho de que seas acreedor, el hecho de que tengas una casa, un vehículo, dinero en el banco, una computadora, todos los bienes que son de tu propiedad, por supuesto, pero también está compuesto por un elemento pasivo. Estamos hablando de cargas, de gravámenes, deudas, ¿no es cierto?, que también forman parte de tu patrimonio. El patrimonio, por supuesto, de acuerdo a lo que establece la teoría clásica romana, lo ve casi prácticamente como un atributo de la personalidad, ¿no? Y el patrimonio va con la persona, pues, a todos lados. Tiene una función fundamental que es el cargar y soportar todas aquellas obligaciones que nosotros vayamos a adquirir, ¿no? Se supone que cuando nosotros realizamos la suscripción de un contrato, pues lo hacemos en base de las premisas de la buena fe, ¿no es cierto? Nadie está en busca de ir a perjudicar al otro. Y por otro lado, además, pues se lo hace garantizando, pues, el cumplimiento del mismo con todo ese patrimonio que tú tienes. Alguien, por favor, el artículo 1335 del Código Civil. ¿Quién va a leer? Buen día, doctor. Buen día, adelante. Derecho de garantías generales de los acreedores. Todos los bienes, muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que sea obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Muy bien, perfecto, ¿no? Fíjense, cuando viene un cliente acá a la oficina y le digo, su proceso le cuesta $5,000 y tiene que dar el 50% de inicio. Y el cliente, ustedes no creen que pasa por su cabeza, tengo que darle $2,500, ¿y qué garantía tengo? ¿Qué garantía tiene? Pregunto. Nuestro patrimonio. Eso, pues. Tiene como garantía todo el patrimonio que yo tengo, ¿no? Bueno, pues tengo una casa, tengo un auto, tengo lotes, tengo oficina, ¿no es cierto? Tengo un trabajo, aunque, bueno, hay algunos bienes que son inembargables, y lo pone ahí a colación el artículo 1335, ¿no? Y que hay un artículo también en el Código Procesal Civil que habla, pues, de los bienes inembargables. A ver, por ejemplo, es importante saber esos temas por el ¿Qué hecho pasa de si que... usted no tiene nada, Liz? Ah, ahí está el detalle, ¿no? El dicho es simple y sencillo. El que nada tiene, pues nada debe, ¿no? Como son el incumplimiento de obligaciones exigibles civilmente, pues mi responsabilidad civil es de carácter objetivo, por lo tanto, patrimonial, ¿correcto? Por eso les digo, las personas celebran los contratos en presencia, se presume la buena fe, una presunción legal de carácter juris tantum. ¿Dónde he escuchado eso? Ya, no importa. Alguien, por favor, el 520 del Código Civil, ¿qué dice?
Ejecución de buena fe e integración del contrato. Adelante. El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que derivan conforme a su naturaleza, según la ley o a falta de esta, según los usos y la equidad. Muy bien, perfecto. Entonces el Código Civil presume que la ejecución del contrato va a ser pues de buena fe. Por eso les digo, nadie está yendo con el afán de perjudicar al prójimo. Se supone que los contratos pueden surgir ciertas eventualidades donde van a tener pues causales de resolución, rescisión o posiblemente nulidad y anulabilidad, pero tu responsabilidad es netamente patrimonial. Por eso es que cuando nosotros prestamos dinero tenemos que tener mucho cuidado de que uno sea una persona de confianza, pero al final la confianza no vale nada, sino que sea una persona que tenga bienes patrimoniales, ¿no? Que tenga bienes, que tenga una casa a su nombre, que tenga un auto a su nombre, que tenga, no sé, un negocio a su nombre, cosa de que si él te falla, pues tú puedas caer sobre todos los bienes que él tenga, porque no hay forma de que él pueda sacar a un lado esos bienes. Precisamente viene ahí una característica del patrimonio, la cual señala de que el patrimonio es indivisible. El patrimonio es indivisible. ¿Y por qué es indivisible? Porque si se podría dividir, yo diría, esta mi casa no responde, este mi auto no responde, a ver, mis muebles de mi oficina, esos que respondan la obligación y nada más, por favor, no entran a ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces, fíjense, precisamente ese es uno de los motivos del por qué el patrimonio es indivisible. Cuando viene el cliente acá a la oficina, pues lo que haces tú como abogado es tratar de convertirlo en una persona insolvente, ¿no? Me recuerda un caso, se los comento. Viene un cliente y dice, ¿no? Doctor, mire, me han demandado, es un proceso ejecutivo, eran $7,000, pero yo he pagado 2,000, solamente son 5,000. Muy bien, le digo. Y a ver, veamos, lo reviso, ya estaba con su día y hora de audiencia y qué sé yo, ¿no? Y dígame, ¿tiene casa a su nombre? No. Ah, caramba, ya. ¿Tiene algún vehículo a su nombre? No. Ya, ¿tiene plata en el banco? No. ¿Qué tiene pues de bienes? No, nada, doctor. Me dice. Bueno, ¿y qué hace aquí en mi oficina entonces? Le digo, ¿qué quiere que hagamos? Porque si quiere usted paga y si no quiere no paga, así de simple y sencillo. Y el señor, claro, puso sus justificativos, ¿no? Y dijo, no, yo sí quiero pagar, doctor, no puedo quedarme así, que mi nombre, que no sé qué, que... Bueno, eso es muy honorable, ¿no? Que alguien sin recursos y demás, que no existan bienes para ejecutar, pues quiera entrar al proceso, gastar en un abogado, porque yo le cobro lo mínimo que es el arancel, ¿no es cierto?, para entrar al proceso. Finalmente fuimos, ¿no es cierto?, a conciliar, y aquí una de las lecciones más importantes, ustedes siempre tienen que pensar lo peor de la otra parte. ¿Por qué les digo lo peor en ese sentido? Porque mi cliente había devuelto $2,000, no se firmó ningún documento, pero estaban las conversaciones de WhatsApp y está el depósito en un banco, ¿no? Donde además él declara de concepto por qué está depositando $2,000 a una cuenta, ¿no? Y claro, tú dentro de tu buena fe dices, yo saco pues la conversación de WhatsApp, lo imprimo a colores, y el voucher también estaba en las fotografías de WhatsApp, el boleto que acredita el pago del depósito en el banco, pero el señor ya lo había perdido. Pero no te tienes que confiar en que la otra parte va a decir, sí, eran 7 y me ha devuelto 2. No, pensá siempre lo peor. Pedimos nosotros al banco una certificación, no, jamás tienes que ir confiado, una certificación de que el banco acredite, 1, la fecha del depósito, la cuenta y el concepto de qué declaró mi cliente al momento de depositar, que está establecido como requisito, pues, en el Código Tributario o más que todo en la Ley de Entidades Financieras. Van a creer que para el día de la audiencia la certificación no llegó. Hicimos suspender la audiencia por una sola vez, para la siguiente audiencia la certificación no llegó, pero yo estaba algo confiado de que el señor pues no iba a negar eso, ¿no? Y ya cuando estamos en la audiencia de conciliación, el tipo negó los $2,000, ¿no?
por decir algo, el juez se molestó, o sea, el juez se percató, le dijo, ¿qué le pasa a usted, señor? ¿Acaso tiene otro documento que acredite la existencia de esa otra deuda, que según usted es otra deuda? No, señor, bueno, pues y entonces pues, su adelanto de su pago, le dijo. Por decir algo, mi cliente tenía que pagar un 15, todo el dinero, y un 17 le devolvió esos $2,000. Entonces había correlación, ¿no? Y fíjense, ¿quién tenía a quién del cuello en ese proceso? ¿El acreedor o el deudor? ¿Quién lo tenía al otro del cuello y contra la pared? A ver, pregunto. El deudor. ¿Por qué? Porque el otro no tenía pues todas las pruebas, digamos, y no había firmado, ¿no? Ya, no sé, ¿qué dicen los demás? ¿Quién lo tiene a quién del cuello? ¿El acreedor en el proceso o el deudor en este caso? Porque fíjense, ¿no? Fíjense, les doy este dato más. Cuando tú vas a un proceso ejecutivo, ahí lo tienes al deudor, ¿no? Solamente o me pagas o jalo, ¿no? Y listo, lo liquidas. Pero pregunto, ¿quién tenía a quién acá del cuello? Doctor. Sí, señor Ellen. En este caso, que me parece sui generis, ¿no? Nadie presta pues ninguna garantía, pero voy a dar mi opinión en este caso hipotético. El deudor pues lo tiene acorralado porque el deudor no tiene nada que perder. Tiene nada que perder. Él está yendo por su propia voluntad, pero procesos que el otro inicie, pues, ¿de dónde le va a sacar si no tiene nada? Exacto, ¿no? Fíjense, este era uno de los curiosos casos donde el que lo tenía contra la pared, contra el cuello, era el deudor a su acreedor, ¿no? Porque el deudor fue en buena fe, se contrató un abogado y es más, queríamos conciliar un plan de pagos donde hemos pedido un interés, el máximo convencional del 3%, hemos pedido un lapso de 7 meses y ha venido su hermano, que era abogado y trabajaba en una entidad financiera y tenía un sueldo y tenía bienes, ¿no? Entonces, para conciliar necesitamos pues tener las cosas claras sobre la mesa. Nosotros hacemos esa oferta, si quiere lo toma, si quiere lo pierde. Yo como abogado, ojo, no tengo que ser pedante en el proceso. Mi cliente no tiene que ser pedante, mi cliente tiene que ser humilde, siempre perfil bajo. ¿A qué sentido me voy? Yo no puedo ir pues a decir, aunque tenga toda la razón del mundo, yo no puedo ir a decir, mire, ¿sabe qué? Si quiere conciliamos así como nosotros decimos o no conciliamos, porque por último, usted sabe, el que nada tiene, nada debe, ¿no? Y a ver, o si no nos vamos. O sea, no puedes ser pedante, tienes que ganarte al juez de tu lado. Decir las cosas, pero con tacto. Mire, señor juez, colega, señor acreedor, nosotros estamos aquí de buena fe, ¿no? No me van a dejar mentir usted, señor juez, usted, colega, mi cliente no tiene bienes y estamos aquí dando la cara. ¿Para qué? Para firmar un plan de pagos y es más, hemos traído un garante personal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la plena predisposición, pero ojo, que se reconozca pues los $2,000, si no, ¿de dónde pagamos los $2,000 o por qué se pagó? Y ahí fue donde el juez se molestó, lo pusimos de nuestro lado, lo trató al otro y le dijo, se reconoce y se reconoce. Y el problema era, ¿saben cuál era el problema? Que cuando nosotros llegamos allá, yo quise entablar conversación para tratar de conciliar antes de entrar, y el abogado cerradísimo, ¿no? Él estaba en su negocio, como que, no, adentro, adentro, con el juez, no, adentro, que había sido que él tenía un criterio de que, según él, ¿no es cierto?, pues prácticamente por el hecho de conciliar en audiencia, eso significaba que era como terminar con una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada, la conciliación tiene sus efectos, ¿no ven? Y que según él tenía que cobrar, de acuerdo al arancel, pues un 6% adicional de lo que establece el arancel. Ese era su afán, entrar a la audiencia para que se concilie con el juez, y como la conciliación tiene carácter de cosa juzgada, pues para él era una sentencia y era un 6% adicional de los 3,000 bolivianos que ya le habían pagado. ¿No? Entonces,
se molestaron porque nosotros dijimos así contacto, tema de honorarios, ¿qué vamos a hacer? Mi cliente ofreció pagar, hay que llevar plata. Cuando tú vas a conciliar, no vayas pues con palabras sueltas, hechos. Y tienes que hablar con tu cliente. No hay que ir a la nada, no hay que ir al cohete. Señor, yo quiero conciliar, tengo tanto, hay que poner pues algo, ¿no? Entonces, fuimos con plata y mi cliente no se hizo ningún problema con el tema de los honorarios, pero lo que dice el arancel, pues 3.000 bolivianos, ¿no? Pero el colega quería un 6% sobre el capital, sobre los $7.000. No sé, pues, ¿cuánto es 6% de $7.000? Por favor, si alguien lo puede sacar. 420 ¿Bolivianos? ¿Dólares? dólares. Imagínense, es un monto, pues, importante, ¿no? No es poco. Entonces, son más de 3.500 bolivianos, creo, ¿no? ¿O estoy exagerando? Algo por ahí. Bueno, es que no soy muy bueno en matemáticas, disculparán ustedes. Se me sale mi linera que llevo dentro. Bien, como les digo, entonces ese ha sido un punto de fricción donde el colega se enojó bastante porque dijo, no puede ser posible, qué falta de lealtad, colega, ¿cómo va a atacar pues al bolsillo? Me dijo de todo ahí el tipo, ¿no? Y yo, la palabra, señor juez, le digo, mire, doctor, le digo, colega, yo en ningún momento estoy diciendo que usted no tiene derecho al pago por su honorario. Es más, mi cliente va a asumir, pero de acuerdo a lo que establece el arancel, ¿no? Estamos dispuestos a pagarle los 3.000 bolivianos, pero no consideramos que sea correcto el 6%. Y si vamos a pagar eso, pues tenemos un obstáculo porque no vamos a conciliarle. Y se molestó porque dijo, no, entonces no puede ser, pues doctor, nos están manipulando aquí, o sea que si yo no acepto se deshace todo. Y mire, acoto, señor juez, colega, yo, por ejemplo, estoy cobrando, para que ustedes lo sepan, lo que dice el arancel, 3.000 bolivianos, ¿no? Y no estoy yendo sobre un 6% adicional. Y entonces el abogado habla con su cliente, que no sé qué, y luego sale el abogado, no me acuerdo si era el cliente, el que dice, muy bien, he decidido renunciar a la mitad del 6%, y mi cliente acaba de comunicarme que él se va a hacer cargo del otro 3%. O sea, ¡oh, qué acto de hidalguía! Pero bueno, finalmente les comento que se ha conciliado en ese sentido. El señor Ellen dice que no hay persona en el mundo que preste dinero sin garantía. Señor Ellen, le comento que es un ejercicio muy frecuente. Los contratos tienen una cláusula que resalta precisamente el artículo 1335, donde señala y se dice, el deudor garantiza el cumplimiento de la presente obligación con todos sus bienes habidos y por haber presentes y futuros. Y como usted dice, o algunos ya lo han dicho, a la vez todo y a la vez nada, ¿no? Y a ese tipo de acreedor con garantía general se lo conoce como un acreedor quirografario. El acreedor quirografario es aquel que puede demostrar mediante un documento la existencia de una obligación y tiene una garantía general, ¿no? Usted que me ve aquí sentado, yo que soy abogado, pues he prestado dinero sin garantía específica y con esa garantía general, donde a veces me pagan y a veces no me pagan, son amigos, son parientes, entonces estoy ahí llamando, persiguiendo, es molesto, y hay otros casos donde no puedo cobrar porque es una persona joven y no tiene bienes, ¿no? Mi mejor deudor, yo tenía un deudor increíble, fue mi alumno en la Domingo Sabio. Este muchacho trabajaba todo de joven y me llamaba 2 días antes para pagarme el interés. Doctor, ¿dónde lo encuentro? Tengo que darle su interés ya pasado mañana. Doctor, ¿dónde está? ¿No? Y de eso pasó a nunca más a llamar ni a aparecer. Y así que ahí lo tenemos, ¿no? Garantía general. Tengo que ver la forma de que no prescriba la obligación, y más adelante en algún momento él comprará algo y seguramente voy a activar la vía que corresponde, porque el dinero es un sacrificio, es fruto de un trabajo y esfuerzo que nadie lo regala, a no ser que sea tu papá o tu mamá. Franco Meriles tiene la manito levantada, adelante. Buen día.
Adicionando a lo que usted decía, por ejemplo, la mayor parte de las tarjetas de crédito que se dan en el sistema financiero nacional son quirográficos. Entonces, lo otorgan porque, como bien usted dice, ¿no? Ahora conocen más o menos el patrimonio del cliente, pero le dan la tarjeta así, a sola firma, que se dice, ¿no? Quirográfica. También los créditos de consumo, ¿no? En función a que si es abono de sueldo, ¿no? A ciertos perfiles, los dan a solo firma, ¿no? Quería hacer una consulta, doctor. En el ejemplo que usted citaba, en el caso de una audiencia de conciliación, ¿es obligatorio redactan una acta de lo que se habla o no necesariamente? Porque, digamos, como usted dice, es un acto donde se conversan, ¿no? Diferentes temas que al final tal vez no se resuelven y va a continuar el proceso, pero todo lo que diga ahí tengo que medirme para que luego no me perjudique, o es que no hay ninguna acta de eso. Muy bien, es una excelente pregunta. Bueno, les comento que en el proceso ejecutivo no hay la conciliación previa, o sea que la demanda va de prepo, con todo. Ahora, es un proceso donde están invertidos pues las etapas del proceso. Yo presento la demanda y el juez ya saca una sentencia sin avisar nada a la otra parte en su contra. Cuando él se entere del proceso, cuando hagamos la citación de la demanda, ya va a conocer pues la demanda y la sentencia en un solo golpe, ¿no? Así es. Si yo soy un abogado sin experiencia, chalequito, y mi cliente me dice, hay que conciliar, doctor, pida audiencia de conciliación, y yo pido audiencia de conciliación, la otra parte no va a ir, ¿no? No va a ir. A no ser que tú seas, pues, un deudor quirografario, ¿no? Está pidiendo conciliación, de repente un plan de pausa, me firma un documento o algo, me da, voy, ¿no? Pero generalmente este tipo de procesos ya hay bienes ya resguardados con medidas cautelares, o hay algún bien específico, entonces la parte no va. ¿Cómo tienes que provocar su asistencia? El procedimiento dice que una vez que te han citado, si tú planteas una excepción, el juez sí o sí fija audiencia para esa excepción, para resolver la excepción y sacar una segunda sentencia. Entonces, a veces como abogados nos inventamos cualquier excepción, una tracalada de excepción le metemos ahí, ¿no? ¿Para qué? Para provocar la audiencia. Y a esa audiencia la otra parte sí tiene la obligación de concurrir. Y tal cual dice el procedimiento, pues hay fase de conciliación. Así que yo voy a forzar la presencia en esa audiencia y voy a intentar conciliar. En la conciliación se habla todo abiertamente. Es un acto confidencial. No lo vamos a llamar, venga el conciliador del juzgado, por favor. No, el juez hace el papel de conciliador, ¿ya? Como es un acto confidencial, todo lo que vaya a declararse ahí no tiene ninguna influencia dentro del proceso. Yo puedo decir, sí, le debo, pero no me da la gana de pagar, e incluso le debo 10,000, no importa. Esto es confidencial, el juez no asume ningún criterio. Es más, el juez puede tomar partido por alguna de las partes con el afán de conciliar, y eso no va a ser considerado una causal de recurrente o sobreviniente para recusación y excusa. No, ¿ya? Ahora, si se concilia, pues se hace el acta en los términos que se ha conciliado. Y si no se concilia, un acta donde se fracasó y punto, nada más. No se dice que se habló, que se conversó, nada, ¿no? Simples, pequeños antecedentes porque, les reitero, la conciliación es un acto procesal total y completamente confidencial, ¿no? Una conciliación se va a ver reflejada siempre en un acta y va a tener escrito ahí qué puntos y de qué forma, porque cuando concluimos la audiencia era un juez me gustó el papel del juez, dinámico, nueva generación, porque agarró y dijo, ya, muy bien, me voy a salir a tomar un café, voy a fumar un cigarro, abogados, los dos, ahí está mi computadora, háganlo, ¿no? Y entre el abogado y yo hicimos, bueno, le dije yo que el otro haga todo y ya solamente a mirar yo, y hicimos el acta de conciliación. Si nosotros vamos a firmar un contrato transaccional, el contrato transaccional es entre partes, no hay un tercero, suprapartes, en este caso el juez a título de conciliador, pero tiene que ser escrito.
¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Si está escrito y estamos nosotros transando, pues ese contrato transaccional, firmamos, reconocemos en firmas y lo presentamos al juez para que el juez lo apruebe, ¿no? Si conciliamos, eso ha sido en una audiencia, va a estar en el acta, ambas partes vamos a firmar y eso también tiene calidad de cosa juzgada. No sé quién preguntaba por ahí algo. Adelante. Profesor, en el ejemplo que usted nos está ilustrando, el deudor en este caso paga los honorarios suyos y también paga el honorario de la otra parte. Es así, porque es un proceso ejecutivo donde hay una sola parte la que demanda y otro es el demandado, ¿no? El que demanda y el demandado. En un proceso ordinario, este que es demandado puede contrademandar, ¿no? Es un proceso doble. Cuando el proceso es doble, eso solamente en el proceso ordinario, cada uno asume sus costos y costas. Si en un proceso ordinario el uno demanda y el otro solo contesta, ¿no? Si yo gano, me pagas costas. Si no me ganas, tú me pagas costas, ¿no? Así de simple y sencillo. Pero como es un proceso ejecutivo, la sentencia que ahí va a salir, ha salido en realidad con costos y costas. ¿Qué son costos? ¿Qué son costas? Eso está descrito en el artículo 224. Entonces, sí, la parte perdidosa tiene que pagar por los costos y costas. Y fíjense que hemos actuado de buena fe, porque podríamos decir también, esto es cosa de mi cliente, no soy yo, podríamos decir, mire, no le vamos a pagar sus honorarios y si su cliente no le paga, hasta aquí llegamos y nos conciliamos. ¿No? Claro que no vamos a decirlo en ese tono ni en ese sentido, ¿no? No expongan al cliente, por más que esa sea la verdad, la realidad, que sea un sinvergüenza, un manipulador, lo que ustedes quieran, hay que tener tacto para decirlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a decir? Mire, señor juez, lamentablemente, uno, no estamos de acuerdo, y otro, aunque estemos de acuerdo, mi cliente no tiene la posibilidad para asumir esos honorarios de la parte contraria. Así que si vamos a conciliar, hemos venido de buena fe, queremos que se valore eso, finalmente no estamos yendo a un proceso, no va a haber ejecución, no va a haber embargo, no va a haber remate. Si vamos a conciliar en ese sentido, todo pasa porque no paguemos los honorarios. Cada uno se pague su propio abogado con las disculpas del caso y esa es nuestra última palabra, señor juez, ¿no? Listo, ya está. No le has dicho, no me da la gana de pagarle, señor, páguese usted, y si no, esto no vale nada. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hay que tener tacto para decir las cosas. No hay que ser arrogante, siempre. Bien. Doctor, una pregunta. Sí. Una consulta. Adelante. ¿Hay algún tiempo en el cual prescribe o pueden prescribir los procesos civiles? Le hago la pregunta ¿por qué? Porque en el caso mío, yo inicié un proceso penal, perdón, un proceso civil inicialmente por la compra de un terreno en el parque industrial. Le hago la compra a un señor, lo pago el terreno en su totalidad, él con el compromiso que de una vez haciendo el pago iba a tramitar el derecho propietario. Cuando quiero consolidar el derecho propietario, el vendedor prácticamente ya comienza con su chicanería, comienza a ocultarse, me dilata el tema del derecho propietario, hago las insistencias correspondientes y ante esa negativa le inicio un proceso civil, demuestro en las audiencias los documentos con los cuales yo hice el negocio con el señor, demuestro con los cheques que le di en su momento, los pagos que hice vía transferencias bancarias, pero resulta que este señor se inventa un nuevo proceso ejecutivo con un nuevo comprador que le hace el terreno, donde hábilmente entre el nuevo comprador y este primer vendedor, con el proceso ejecutivo, aceleran el proceso ejecutivo y rematan el terreno que yo en su momento lo había comprado. Ante esta situación, se llevan las audiencias, el señor argumenta que no tiene absolutamente nada a su nombre, tratamos de hacer una investigación financiera, una investigación patrimonial, y bueno, resulta que el hombre no tiene nada registrado a su nombre, ni siquiera figura como casado, siendo que
tiene cónyuge, tiene familia. Lo notificamos en diferentes oportunidades en el domicilio, en su domicilio que figura de acuerdo a las últimas votaciones, pero cuando vamos a notificarlo, pegamos la citación en la puerta de su casa y resulta que sale a las personas ahí y dice, no, este señor ya no vive aquí hace 5 años, pero sigue figurando en su carnet, sacamos los documentos y figura en el mismo lugar, tiene su mismo domicilio. Ante esta situación, mi persona le inicia un proceso penal por estafa, estelionato y bueno, otro tipo de delitos más. Y también lo meto en el proceso penal al segundo comprador. ¿Por qué? Porque prácticamente una cominola entre el vendedor y el segundo comprador hacen esa matufia inventándose el proceso ejecutivo para ganarse o apropiarse del terreno que yo lo compré en su momento y el cual ayudé inclusive a que él pueda regularizar su derecho propietario en un momento. Y tengo las constancias, los depósitos, porque estos eran terrenos del parque industrial que interviene inclusive una institución gubernamental, que en este caso es la gobernación, donde mis pagos que yo hice van directamente a la cuenta de la gobernación. Pues esta documentación, el juez tampoco la valía en el proceso civil y finalmente determina dárselo el terreno con remate bajo el proceso ejecutivo al segundo comprador. ¿Qué podría hacer yo en esta situación? ¿Tengo todavía opción para poder seguir con el juicio civil? Qué problema, ¿no? Los frutos del remate ya han sido entregados al primer, bueno, supuestamente al deudor o acreedor. En este caso, el terreno se lo entregan al segundo comprador. Pero se pagó por ese terreno. Lo que se pagó, ¿a quién llegó? Lo que se pagó, lo que yo pagué, llegó al lo que se pagó en el remate. En el remate se pagó por ese bien, ha sido adjudicado mediante remate. ¿Ese dinero qué destino tuvo? Ese fue lo que supuestamente se adjudicó la persona que inició el proceso ejecutivo. Ya. Entonces tenemos ahí 3 personas, miren. Uno, el que le vendió el lote a usted. Otro, el supuesto acreedor de un proceso ejecutivo. Y otro, el primero que se adjudicó. ¿No es cierto? Tenemos ahí esa combinola que puede ser que sean los 3. Ahora, no sé si el que compró terminó adjudicándose, ¿no? Exactamente. Entonces son solamente 2. Ya. En materia civil existe un instituto que se llama colusión. ¿Qué es la colusión? La colusión es un fraude procesal donde ambas partes se ponen de acuerdo para lograr un resultado mañoso, utilizando al órgano jurisdiccional. Ahí está usted, ni más ni menos lo ha descrito. Compré, estaba yo queriendo recuperar, montaron un proceso ejecutivo, se remató y desapareció el bien, ¿no? ¿Cómo demostramos que hay colusión? Demostramos pues cuando resulta que revisamos todo el proceso y de la mano iban a notificarse el uno, el otro, o hay algún vínculo de amistad. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que hacer una revisión exhaustiva del proceso ejecutivo. Podemos todavía nosotros plantear posiblemente un proceso de revisión extraordinaria de sentencia. Habría que ver qué plazos procesales ya han vencido, ¿no es cierto? Pero usted necesita un buen abogado civilista, por un lado, y el penal, bueno, pues ojalá lo logre meter preso, porque igual cuando las personas están ahí adentro, de donde sea, aparece el dinero, ¿no? De lo contrario, mi criterio, ¿qué se puede hacer? 1, analizar el expediente, pero letra por letra, coma por coma. 2, podríamos ver si estamos a tiempo de plantear un proceso de revisión extraordinaria de sentencia. 3, con todo eso retrotraemos todo a su estado anterior y podríamos recuperar, ¿no es cierto?, el dinero que usted ha emitido. Ahora, el terreno estaba a nombre de su vendedor finalmente, porque usted me dijo, él tenía que regularizar, finalmente regularizó. El terreno en su momento estaba a nombre de la gobernación, porque eso eran terrenos del parque industrial. Yo financié todo el trámite de regularización de derecho propietario a nombre del dueño, que en este caso era el vendedor, que me hace el terreno.
le ayudo a regularizar su derecho propietario, hago los pagos a la gobernación, tengo las constancias de cheques, de pagos que entran a la caja de la gobernación, pero resulta que ya regulariza su derecho propietario, el señor ya se hace loco y encima se inventa ese proceso ejecutivo con unos extranjeros, donde lo expropia, se apoderan del terreno, estos mismos extranjeros. Hago las denuncias correspondientes porque yo le hacía un rastrillaje inclusive a la parte demandada, y como usted dice, había la cominola entre estas dos personas para adjudicarse el terreno, donde inclusive estaban metidos jueces y fiscales, que en su momento hice una denuncia pública y denuncié al consorcio jurídico que lo defendía a las personas que le había vendido a los extranjeros, y los extranjeros, o sea, trabajan con el mismo consorcio, los extranjeros y el señor que me había vendido el terreno. Entonces hice una denuncia pública por Suitel y todo lo demás, pero bueno, quedó en nada porque era gente muy, muy hábil en este tema de estafa. Ok, bueno, entonces es una pena, ¿no? Quería saber esta situación porque si hay esa posibilidad, yo puedo buscarlo a usted el día lunes y llevarle la documentación, pues, ¿no? Para que me guíe en esta parte y, bueno, podemos retomar este caso, ¿no? Bueno, ya eso lo conversamos entonces en privado por WhatsApp, me escribe, por favor, ¿ya? Ya, listo, doctor. Gracias. Bien, es importante en este tema, pues, el tema de los contratos, ¿no? ¿Qué tipo de contrato habrá suscrito? Hay un contrato que se llama compra-venta de cosa ajena que hubiese sido muy pertinente para este caso. En caso de incumplimiento, lo que se tenía que hacer, pues, de forma inmediata era un proceso de estructura monitoria de cumplimiento y entrega de bien, ¿no es cierto?, donde si el señor no le emitía la minuta de transferencia, el juez lo hacía de cuenta del señor. O sea, habían muchas cosas por hacer, ¿no? Pero vamos a revisar, pues, el expediente y ahí vamos a comentar lo que se pueda comentar dentro del curso para que ustedes, pues, también tengan cierto seguimiento del caso y vean, ¿no?, que lamentablemente no todo es tan transparente ni todo es tan bonito. Daisy Flores levantó la mano. Disculpe, doctor. Lo hago solamente porque lo veo importante lo que hablamos el otro día sobre la suerte. El artículo 188 en su inciso C dice: los productos de la suerte, como loterías, juegos, rifas o apuestas, siempre que no se trate de sorteos o retención de valores o títulos pertenecientes a un solo esposo. Ahí es lo que se acuerda que comentamos, y es importante porque para que sepan los compañeros también. Ahí yo deseara que usted me aclare, yo hallo que esta parte que dice siempre que no se trate de los que provienen de sorteo. Ok, bien. Yo le contesto con una pregunta. ¿Los juegos de azar cómo se ganan? Pero es que aquí aclara, loterías, es en común, digamos. Es en común. Esto era personal. Era personal. Yo le explico entonces. Lo voy a explicar desde mi criterio y a usted va a ver cómo lo interpreta. Allá tenemos el librito, enseguida lo vamos a revisar. Si ustedes recordarán el caso era que la compañera se ganó en un programa de televisión un departamento, pero ella está casada y ahora está atravesando un proceso de divorcio y está viendo el tema, pues, ¿qué va a pasar con ese bien? En una primera instancia ese bien ha sido puesto a su nombre y ella lo ha cedido directamente, pues, a su hija, ¿no? Y ahí aparece otro problema adicional por el tema de que está hipotecado, pero es cuestión de que tienen que ir soltando los gravámenes. Ahora, liberando. Para mí, a lo que yo interpreto, señores, aquí en sorteos, si tú estás casado, todo lo que vayas a ganar en sorteo, pues es de ambos. Tenemos un Fox Alan Aldaña que recién quiere entrar y estamos a 20 minutos. Enseguida me hacen recuerdo, por favor, que tengo que entrevistar a Fox Alan aquí en el curso. Bien, ahora, yo lo interpreto así. Señores, todos los sorteos que ustedes puedan ganar es de los dos, porque están casados y punto, ¿no? Ahora, si el sorteo viene de una acción personal en el entendido de un bien propio que yo tenía antes, ¿no? Ahí recién
va a ser considerado como un bien propio. Y hemos puesto un ejemplo, pero clarísimo, ¿no? Yo antes de casarme he comprado un lote en urbanización Techo, pasaron 5 meses, ya estoy casado y resulta que he sido favorecido en ese sorteo de la compra de ese lote y me han regalado 2 terrenos más, ¿no? Ah, ese es un sorteo producto de una relación, de una acción personal. No es un sorteo general, ¿no? Entonces, en mi criterio, ese artículo lo que establece es sorteos generales es de ambos. Pero si el sorteo viene de una cuestión muy personal de uno de los cónyuges, pues eso se mantiene como una cuestión total y completamente personal, ¿no? Pero, a ver, traeremos el librito. De repente yo estoy equivocado, ¿no? El artículo es el 187, Del Código de Familia. ¿no? 88. A ver, que suene la batuta. 222, ya me pasé mucho. El problema ahí fue que a mí me llamaron por teléfono, a Daisy Flores. Ya. Pero el problema es que Daisy Flores tiene un marido. Podemos señalar bienes comunes por bienes que vienen con esfuerzo, ya, bla, 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 bla. Conforme la norma en el estudio de la doctrina generalizada son bienes comunes, ya, bienes propios, los juegos de esta lotería siempre que no se trate que provienen de sorteo, retención de valores o títulos pertenecientes a uno solo de los cónyuges. Por eso yo entiendo en ese sentido. Se debe recordar que en muchos casos el marido o esposo especialmente cree tener mayores derechos sobre los bienes matrimoniales o la unión, porque es este el que trabaja o cumple la principal actividad, bla, 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 bla. No, eso no nos interesa. El profesor Bellucio con solvencia señala que los frutos civiles de la profesión, trabajo o industria de ambos cónyuges o de cada uno de ellos son bienes por excelencia gananciales del matrimonio porque es producto del esfuerzo de los cónyuges o de uno de ellos en beneficio de la familia. Bueno, es una pena, ¿no? Pasa que no es su fuerte el derecho de familia, pese a que el doctor Gonzalo Castellanos Trigo pues escribe en muchos ámbitos, pues hay áreas que son su fuerte, su especialidad, y hay otras que no. Pero en mi criterio, señora Daisy, un juego de azar es sorteo. Un juego de azar es sinónimo de sorteo. Lo que quiere decir que la redacción va en este sentido. Señor, cualquier sorteo que tú ganes si estás casado, la mitad es de tu esposa. ¿Por qué? Porque estás casado. Ahora, ojo, si el sorteo viene de una acción personal, eso sí es solamente tuyo, ¿no? Y el ejemplo que le he puesto es que si yo compré anteriormente un vehículo en Incruz, donde iba a haber un sorteo a fin de año, y finalmente en el sorteo yo gano un vehículo por la primera compra, si lo compré estando soltero o lo compré con dinero que mi padre me ha donado como tipo de anticipo de legítima o simple donación, la donación es un bien propio, ¿no? Si con ese dinero yo me compro el auto, tengo que declarar de dónde viene el dinero, es un bien propio, y es más, si sale el sorteo producto de esa compra, aunque yo esté casado, pues es nomás un bien propio. Por eso a ese vínculo va el tema de sorteos, pero de cosas personales, de acciones personales, ¿no? En ese criterio lo interpretamos. De todas formas, tengo allá un librito más, veamos de repente. Este sí es el MEN, ¿no es cierto?, de Derecho de Familia, el profesor Ramiro Samos Oroza, pero vamos a tratar de buscar el tema de la división y partición, impugnación, ejecución. Lamentablemente su obra literaria no tiene asistencia, patrimonio familiar, matrimonio, unión, nulidad, efectos patrimoniales del matrimonio, nivel de desvinculación, matrimonio voluntario. No, lamentablemente no encontramos algo sobre los bienes gananciales, ¿no? El 139, a ver, por si acaso revisaremos.
Doctrina general, antecedentes, constitución, objeto, características, administración, divorcio, constitución. No, no tenemos un capítulo específico, pero si logro encontrar algo, no se preocupe. Yo le aviso. Mientras tanto, no podemos sacrificar a todos los demás. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Sí, señor Ellen, adelante. Mire, respecto al tema de la señora, ¿no? Acá lo tengo, el Código de la Familia y del Proceso Familiar. El artículo que ha leído pues la señora tiene un encabezamiento. O sea, ¿por dónde viene esto? Viene por la sección 3 que dice bienes comunes. Y los bienes comunes dicen, los bienes comunes pueden ser adquiridos por modo directo o por sustitución. Y una parte que es el inciso C está referido pues a los productos de juegos de lotería o azar, pero tiene una matriz. ¿De dónde emerge esto? De bienes comunes, de bienes gananciales. Acá yo lo tengo también en el diccionario de Manuel Osorio. Manuel Osorio, este diccionario realmente es muy bueno, según mi criterio, dice: un bien ganancial o bien común son también los adquiridos por hechos fortuitos como lotería, juego o apuesta. Entonces, para mí está claro, pues, ¿no? Sí, con eso más del diccionario jurídico de Osorio, señora Daisy, lamentablemente tenemos que comunicarle malas noticias. Hemos respondido ya en 2 ocasiones su pregunta del millón. No nos ha llegado el depósito del monto del millón, pero vamos a seguir esperando, no se preocupe. Ya perdió la mitad de una casa y ahora perdió 1 millón de bolivianos más y tengo que darle igual su 10% al señor Ellen por la acotación adicional que ha realizado. Bien, bien, no hemos tenido receso, no hemos tenido descanso. Por favor, ¿qué se llama nuestro estudiante? ¿Dónde está? Nuestro estudiante que se llama Fox, por favor, haga uso de la palabra si está en sala. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. ¿Puede habilitar, por favor, su camarita para que lo pueda ver? Ya, ahorita. Un ratito. Mientras voy a descargar yo la listita acá de los participantes. Va a disculpar por mí. Descarga de lista. Muy bien, ahí lo tenemos a Fox Alan. Mientras vamos descargando la lista. Señor Fox Alan Aldana, usted acaba de entrar a nuestra clase exactamente hace casi 5 minutos atrás. 15 minutos. La pregunta del millón. Pongámosle que es 15, no tengo ningún inconveniente. Tenemos un reglamento en la universidad, la cual establece 10 minutos de tolerancia. No somos rígidos con este reglamento. Por supuesto, a veces hay problemas de conexión, retrasos. Pero yo le pregunto en su criterio, y lo que usted me diga está bien. ¿Usted considera que el día de hoy yo le tengo que poner presente cuando llame la lista? La verdad, no lo creo, pero tengo igual mi... Muy bien, suficiente. Entonces, a nosotros lo que usted nos diga es lo correcto. Si tiene algún justificativo, por favor, escríbalo en el grupo de WhatsApp para que sea público para todos los demás y no tengamos ningún tema de posibles preferencias u otras cosas que puedan señalar por ahí. Bien, sí, pero... hemos concluido con nuestra clase. Vamos a, no sé si voy a poder encontrar la lista. A ver, déjenme un segundito aquí manipular. De repente encuentro. Y si encuentro la llamamos. Si no, tenemos ahí el video de apoyo para que yo lo pueda complementar después. Tengo 2 horas de puente, así que ahí me puedo dar tiempito para ver el tema de, pues, poner la asistencia de hoy. Les comenté, ¿no? Que cambié de computadora, entonces justamente la computadora pues no la traje hoy. Ténganme paciencia, vamos a buscar acá, después acá, luego vamos a venir acá, y luego venimos por acá, y luego tendría que estar la lista aquí. Si no está aquí, estamos fregados. Plan de clases, tenemos la lista de presencial. De repente lo hemos puesto en semi, sí, tenemos aquí la lista de semi. Ah, visto que organizado tu profesor, ahora vamos a ver si está la lista de este curso.
Ya la pasó. Taller de actualización 2, hoy día estamos en 5. ¿Y por qué tengo aquí yo 5 feriados? ¿Qué pasó? Es que No creo que haya sido el día feriado Bajay, ¿no? lo que pasa es que hoy era feriado porque mañana teóricamente eran las elecciones. Ah, ya, Se gracias. suspendió No sé por la postergación de las elecciones. Bien, hoy terminamos con el tema de personas y iniciamos con derechos reales. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a seguir más abajo. Vamos a llamar la lista, por favor. Pongan atención. Entonces, si teníamos un feriado, no debe estar aquí expresada la lista. Hoy es 5. Lo vamos a poner aquí. 05. Muy bien. José Marcos Becerra. Presente, doctor, presente. Jimena Marcela Benavides está. José Alberto Clavijo Arancibia. Presente, doctor. Muy bien. Daisy Flores está. Franklin González. Presente, profe. Muy bien. La señora Gabriela está. Caterín Justiniano. Presente. Muy bien. Ana Paola está. Giovanna López. Franco Meriles. Presente, Licen. Gonzalo Gustavo Morón. Presente. Percy Pérez. Listen. Daniel Kisberg. Presente, doctor. María Carolina Rivero. Presente, doctor. Karen Salazar. Daniela Fernández Salce. Presente. Irma Tapia. Presente, Licen. Laura Valdés. Presente, Licen. Segarra Castro Abigail. Bien, todos los que ya han sido señalados en esta lista, por favor, pueden desconectarse, que tengan un buen fin de semana, disfruten sus clases de hoy hasta las 9:20 de la noche y sus clases de mañana domingo desde las 7 de la mañana. Los que no están en esta lista, por favor, quédense en Doctor, nos vemos la noche en familia. Por favor, no se Una desconecten consulta de los que no asistencia están familiar. en esta lista, por favor, manténganse conectados. Tenemos que aumentar estudiantes aquí, por lo visto. A ver. Disculpa, ¿me escucha? Sí, la escucho. López, Jacqueline, estoy en la lista. ¿Jacqueline qué? Perdón. Jacqueline, Giovanni, López. Ah, está presente, dice. Sí, le puso, ya le dicen, es que se me puso lenta el internet. Va, disculpa. López. Ni siquiera la encuentro. ¿Cómo se llama? Perdón. Ah, Jacqueline, Giovanni, López, Ortuño. No está en la lista, dice. Aquí está. Bien. Ahora sí. Ella es Giovanna Primero López apellido. Fuentes, dice. Ella es Primero Jacqueline apellido. Yo López. soy Jacqueline. Jacqueline. Es ella, Giovanna López Fuentes, ¿no ve? No. Buen día. Ah, caramba, es otra. Qué desastre, tengo muchos estudiantes acá. Ya. Quiero ver si escribe esto. Sí, escribe, solamente que está con una letra mínima. Bien, vamos por orden. Primero, por favor, señoritas, paterno, materno y nombre. ¿Quién? López, Ortuño. ¿Ya? Jacqueline, Giovanni. ¿Así? Ok, adiós, puede retirarse. ¿Quién más? Siguiente que no está en lista, apellido materno, paterno. Dicen Jonathan Abigail. Quiroga Monroy. Ah, adelante.
Apellido. Quiroga Monroy Jonathan. Paterno, materno. Creo que es así, si no, luego lo corrijo. Bien, ¿alguien más? Helen Sosa, doctor. Ya. Sí, pueden retirarse, por favor, no estorben. Digo, váyanse. Adiós. ¿Alguien más? Robles, Al crédito. Robles. Va a venir y... Robles, Tineo, Yesnin. Sí. ¿Alguien más? El doctor Alba Armendia Eduardo Francisco. Ok, ¿alguien más? Doctor Adalit Acarapi Fernández. Muy bien, ¿alguien más? Los que ya están, por favor, retírense. Perdón, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, adiós. Creo que nadie más, ¿no? Ok, vamos a parar la grabación.